dar la bienvenida a Laura Polido, Head of Sales de WeWork, así que un fuerte aplauso para Laura. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Laura, por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionada por compartir en ese espacio con todos ustedes. Buenísimo. Sí, está súper interesante lo que nos tienes que contar. Es un estudio que es una nueva edición, o sea que ya lo han hecho previamente. Y que el nombre del estudio lo tengo acá para no olvidarme: Retos y perspectivas del trabajo revelando las claves de la evolución laboral. Es un estudio que están lanzando ahora, es como novedad lo que vamos a tener la primicia nosotros, así que muchas gracias por compartirlo. Y queríamos saber de qué se trata este estudio de WeWork, que recordemos, una compañía de espacios de cowork, que acá en Colombia tiene cerca de 11 sucursales, si no me equivoco. Bueno, lo primero es compartirles que esta es la tercera edición. Llevamos 3 años sacando este estudio y es la segunda vez que lo hacemos de la mano de nuestro aliado Michael Page. El propósito es precisamente entender con data qué es lo que está pasando en tendencias de modelos de trabajo. Hicimos este estudio en esta tercera edición con cerca de 10.000 personas, 5 países de Latinoamérica. Estamos hablando que tuvimos entrevistas en México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia. Entrevistamos a distintos roles de diferentes compañías. Estamos hablando tecnología, finanzas, de hecho startups, personas entre 19 y 64 años. Así que ahí también tenemos un scope bastante amplio. Y el propósito de hacer este estudio es precisamente entender y no solo quedarnos como con las perspectivas y conversaciones que tenemos, y seguramente ustedes también tendrán a diario de, bueno, qué está pasando con los modelos de trabajo. Ir a la realidad y realmente entender qué pasa y basarnos en la data para al final poder compartir. Y nosotros mencionaba, somos un espacio de coworking. La realidad es que somos la principal plataforma en modelos de trabajos flexibles, y como vocero y pionero del sector es muy importante poder compartir esta información, pues para que al final todos estemos tomando decisiones en todo lo que tiene que ver con modelos laborales que estén basadas en lo que realmente hoy en día está demandando el mercado. No, buenísimo. O sea, lo que no se mide no existe y finalmente es un área, una arista que es súper importante hoy en día. Y si nos puedes comentar un poco sobre los principales resultados, un abrebocas de los resultados del informe. Bueno, lo primero es contarles que, y no sé si todos estén familiarizados, pero hay 3 conceptos fundamentales que han tenido una evolución, y es todo lo que tiene que ver con trabajo presencial, que seguramente es lo que todos conocíamos y seguramente experimentamos antes de 2020, trabajo híbrido y trabajo remoto. A partir del 2020 y la realidad que nos tocó vivir nos pone en una situación en donde nos cuestionamos y nos damos cuenta que no solamente el trabajo presencial es la única forma de trabajar, y de alguna manera nos vimos todos obligados, y creo que acá puedo decir que casi que al 100% nos tocó ir a trabajar a la casa de una manera obligada, y de ahí en adelante vemos un cambio bien interesante de la demanda de todos nosotros y de los trabajadores en cómo quieren empezar a trabajar. Creo que antes de la pandemia, y nuevamente les comparto, a mí me pasaba que ni siquiera pensaba que había otra forma distinta de trabajar. O sea, la única forma de trabajar era presencialidad, ir al trabajo lunes a viernes, en algunas ocasiones y empresas sábados, en un horario fijo, y la realidad nos llevó a darnos cuenta que no era la única manera. Y uno de los principales hallazgos, y respondiendo a tu pregunta, es precisamente que si antes el modelo de trabajo principal era la presencialidad, la realidad y es que desde hace unos 2 años veníamos viendo que la tendencia se marcaba en un modelo de trabajo híbrido. Hoy el trabajo híbrido es una realidad. Y para compartirles algunas cifras, antes de 2020 hablábamos que un 12% de las personas trabajaban en un modelo híbrido, y hoy el resultado nos arroja que un 59% de las personas se mantienen con un modelo de trabajo híbrido. Entonces, lo que veníamos viendo que se consolidaba como una tendencia, hoy es una realidad, y es lo que realmente estamos viendo, que las empresas están teniendo que adaptar, que es la exigencia de todas las personas que hacen una entrevista de trabajo. Y no sé si alguno de ustedes aquí tienen la oportunidad de trabajar en procesos de reclutamiento, pero hoy en día, yo les comparto mi experiencia, una de las principales preguntas
que hacen las personas es, bueno, ¿cómo es el modelo de trabajo? Tengo que ir todos los días a la oficina, ¿cómo es la flexibilidad? Y precisamente este estudio también nos demuestra que si antes, y todavía se mantiene, el salario es uno de los principales factores, la realidad es que la flexibilidad entra a ser uno de esos no negociables que las personas están demandando. Entonces, es bien importante entender que no es una percepción y que seguramente ustedes hoy comparten esas conversaciones, sino que un estudio en 5 países de Latinoamérica hoy lo termina ratificando. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Tengo amigas o gente que conozco que ya descartan ciertas empresas porque no tienen teletrabajo, no tienen trabajo híbrido. Entonces, en ese sentido, acá tenemos a muchas startups que muchas están empleando también. Entonces, ¿qué consejos quizás les podría dar a las empresas para que se les haga más fácil encontrar este talento o para que puedan adoptar el trabajo híbrido y poder encontrar este talento también que es súper peleado hoy en día? Bueno, hay un capítulo bien interesante de este estudio que hicimos y es todo lo que tiene que ver con frustraciones de los colombianos, y aquí estoy hablando puntualmente de colombianos, y más del 50% tiene una frustración en términos de salario, digamos que eso no cambia, pero cerca de un 13% tiene una frustración en términos de flexibilidad, y ahí sí, como empresarios, startups, si estamos involucrados en procesos de reclutamiento, pues tenemos de alguna manera un impacto y podemos ejercer algún tipo de influencia para que precisamente esta flexibilidad que hoy representa una frustración del 13%, pues se convierta en que efectivamente puedan tener una flexibilidad dentro de su modelo de trabajo. Entonces, es escuchar lo que está pasando, los datos hoy nos están respaldando y la realidad es que sobre todo la generación de millennials y centennials, y acá también un dato bien importante, los millennials para el 2025 van a representar el 75% de la fuerza laboral, hoy demandan la flexibilidad, así que hay que escucharlos, y poder ver cómo ese modelo de trabajo híbrido, que al final lo que hace es que une lo mejor de los dos mundos, tiene que ver con un tema de, ok, si estamos trabajando en un modelo de trabajo híbrido, estamos dando beneficios como mayor, digamos que tiempo para compartir con familiares y amigos, menores tiempos de desplazamiento, un ahorro porque no todos los días se tiene que ir a la oficina, pero como es híbrido, pues vamos a también tener días en donde vamos a estar interactuando, teniendo reuniones estratégicas y con propósito, porque eso también es lo que está pasando. Antes, y como había una única manera de trabajar, y ni siquiera cuestionábamos el tema de por qué vamos todos los días a la oficina, pues hoy en día creo que todos nos cuestionamos el si realmente vale la pena hacer un desplazamiento, estar invirtiendo. Para el caso de Bogotá, pues no es un secreto que tenemos un tema de movilidad bien importante y de distancias que hace que en medio de ese cuestionamiento pues podamos elegir. Así que mi consejo es, entendamos que hoy hay una frustración que viene directamente de la flexibilidad y que ahí tenemos algún tipo de impacto y decisión para que precisamente lo que decías, podamos no solo atraer, sino retener el mejor talento. Buenísimo. Y tú nombrabas también estas cifras quizás más específicas de Colombia. ¿Cuáles fueron los principales resultados o si nos puedes compartir unas cifras preliminares que les llamaron más la atención de Colombia y del resto también en comparación a los otros países que compararon? Bueno, nos sigue llamando la atención que hoy nos cuestionamos todo lo que tiene que ver con desplazamientos. Puntualmente en Colombia es un factor muy importante a la hora de decidir si queremos ir o no a la oficina. Puntualmente para Colombia el 46% de las personas se movilizan en transporte público y desafortunadamente el transporte público no en todas las ciudades funciona de la manera como debe funcionar. Así que ahí fue un hallazgo de decir, ok, hay una realidad que no podemos desconocer y hoy en día impacta incluso en la decisión de querer hacer un desplazamiento o no. Hay otro tema bien interesante y es la evolución del concepto de uso de oficina. Nuevamente, con una dinámica en donde la oficina la veíamos como un espacio presencial para ir a trabajar todos los días, lunes a viernes de 8 a 5, por poner un ejemplo, pues la realidad es que ese concepto evoluciona y estamos viendo la oficina como un espacio en donde queremos ir a interactuar, a no perder las relaciones interpersonales, porque sí hay una realidad y es que cuando trabajamos 100% remoto, estamos viendo un tema de cultura en las empresas, de estrechar lazos, de hacer networking interno que de alguna manera se pierde.
¿verdad? Entonces, esa parte también es importante y la resaltamos dentro del estudio y es esa evolución del concepto de uso de oficina. Para el caso de Colombia, también, bueno, les comentaba que el salario, si bien sigue siendo uno de los principales motivadores, pues la flexibilidad se convierte como uno de esos adicionales y hay unos no negociables, veíamos que tiene que ver con temas de bienestar, temas de flexibilidad nuevamente y temas de seguros. Son tres no negociables que nos dimos cuenta en el estudio que hoy son relevantes para los colombianos puntualmente. Buenísimo. Y en ese sentido tú hablabas también de que los millennials iban a ser el 75% de la fuerza laboral más adelante, o sea, desde 2025. ¿Cuáles son las principales diferencias que han encontrado entre la generación, no sé, millennial, la generación Z? ¿Cómo cambian sus perspectivas de mirar el trabajo? ¿Cómo es esa diferencia? Va. Arranco primero por lo que es similar y es que es similar en todas las generaciones lo que tiene que ver con el salario, nuevamente. Es común denominador lo que tiene que ver con flexibilidad, pero puntualmente para los millennials es muy importante contar con un liderazgo inspirador, que no pasa en la generación de los centennials y generación X. Y esto, gracias por preguntar, porque fue un hallazgo bien interesante, tanto generación X como centennials cuestionan mucho más y para ellos es más importante el que no hayan procesos dentro de las empresas. Los millennials lo enmarcan en necesito tener un liderazgo inspirador. Entonces, ahí encontramos esa gran diferencia que para mí fue una sorpresa, pues porque no necesariamente estaban marcando en esta generación precisamente esta inspiración de liderazgo. Buenísimo. Y finalmente, ¿cómo mantener a los colaboradores felices según sus preferencias en 2024? Va. Y gracias también por esa pregunta, porque viene un concepto bien interesante de todo lo que tiene que ver con felicidad corporativa. Y es bien importante entender la felicidad corporativa no como un beneficio, un regalo, un día libre, sino es toda una estrategia que desde la empresa se tiene que articular para que efectivamente esta felicidad corporativa esté en los colaboradores. Hay un estudio de Harvard en donde plantea que una persona feliz es 300 veces más productiva y más innovadora. Así que es una cifra bien relevante, que es bien importante, uno, no desconocer, pero dos, trabajar para esto. Dentro de la felicidad corporativa, parte de la evolución y al tener una posibilidad de poder elegir en dónde trabajar, es muy relevante todo lo que tiene que ver con salud mental. Y con todo lo que tiene que ver con salud mental es, ok, paso más tiempo con mi familia, más tiempo con mis amigos. Para quienes son padres, de hecho, también la encuesta revela que es bien importante dentro de la flexibilidad. Uno de los motivos es poder compartir con sus hijos. Y todo esto al final va aportando esta felicidad corporativa que, si se dan cuenta, tiene un impacto totalmente distinto. Entonces, enmarcar la estrategia tiene que ver con precisamente, ok, escucharlos, flexibilidad, entender cuáles son sus preferencias, entender que tenemos la posibilidad también de cambiar, porque uno de los grandes retos es cuando las empresas desafortunadamente siguen siendo bastante burocráticas o siguen pensando que de alguna manera hoy el empleado no es el que exige y por el contrario tiene que poner sus exigencias. Y la realidad es que si las empresas no evolucionan y no se adaptan a lo que hoy en día se está demandando, pues tienden a, uno, no atraer el talento que necesitan y dos, a perderlo. Porque también he tenido la oportunidad en las entrevistas que hago, las personas declinan ofertas si la flexibilidad no se da y puede ser un muy buen perfil y te puede ofrecer un muy buen salario, pero no es lo único. Entonces, en esa felicidad corporativa es que tengamos en cuenta todas estas aristas y nuevamente que las personas que están encargadas de la estrategia, que son esas personas encargadas de la felicidad o las personas encargadas de recursos humanos, pues al final estén viendo toda esta evolución de modelos de trabajo como uno de los pilares sobre el cual deberían estar haciendo acciones puntuales para precisamente enmarcar la estrategia y apuntarle a la felicidad corporativa. Buenísimo. Y en ese sentido, quizás más a futuro, ¿qué tendencias crees que vamos a ver? No sé, que la gente va a poder llevar a sus mascotas a las oficinas o no sé,
yo ya he visto oficinas que tienen que una vez a la semana va un peluquero a la oficina, como qué cosas crees que vamos a empezar a ver, y también si crees, lo último, que las startups quizás juegan una ventaja ahí para incorporar estas tendencias o incorporar maneras de hacer feliz a los colaboradores. Bueno, y te respondo en dos momentos. El primero es compartirles la experiencia que desde WeWork vemos, y es precisamente como todas las empresas están volcadas a incentivar al uso de la oficina. Uno de los grandes retos no es tener una oficina bonita, esos eran los retos antes de pandemia, y el que tuvieran espacios abiertos, con iluminación, con ventilación natural, con espacios verdes, eso llegó para quedarse y hoy es una realidad. ¿Cuál es el reto? Que usen la oficina. Entonces hay muchas conversaciones en donde principalmente los gestores de recursos humanos se plantean cómo hago para que la gente salga de su casa, y nuevamente, pues si vemos que podemos hacer el mismo trabajo en la casa, en la oficina, pues la motivación va a ser cero. Y de ahí la evolución del concepto de oficina. Entonces sí estamos viendo diferentes actividades, nos hemos encontrado con empresas que a mí me sorprendió bastante, pero con cosas como que dan un bono adicional a su salario si van a la oficina, bonos de... Sí, es raro, pero tenemos clientes que nos han compartido que eso es incluso lo que han llegado a hacer, porque definitivamente el que tengas que ir a la oficina no está funcionando, o sea, el que sea una obligación no funciona. Hemos visto bonos de gasolina también para incentivar el uso del transporte privado, para que vayan a la oficina, actividades y muy desde entender el perfil de los empleados, actividades para que efectivamente van a la oficina y les tienen el día de manicure, pedicure, días de llevar a su mascota. Hoy en día la mayoría de edificios son pet friendly, entonces pues ahí también tienen, digamos, que esa posibilidad. Eso, digamos, que desde la experiencia y la oportunidad que tenemos de vivir en WeWork. Y en términos del estudio, hay una tendencia que se está marcando mucho y es todo lo que tiene que ver con nómadas digitales. Nómadas digitales únicamente necesitan internet bueno, para poder desarrollar su labor. Y nos encontramos que 70% de las personas en Colombia quisieran en algún momento ser nómadas digitales y únicamente un 12% lo han sido. Entonces ahí vemos una brecha bien interesante, y como hoy grandes startups dentro de sus modelos incluso incluyen el que puedas trabajar desde cualquier parte del mundo, y como esto viene con toda una evolución de poder sacar efectivamente, dependiendo del país al que vayas, diferentes visas para que puedas ir a trabajar, pero es una tendencia que vemos muy marcada en Colombia y que al final las cifras nos están apoyando. Hay otra tendencia de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Desde el 2022 empezamos a escuchar, ok, ChatGPT, ¿cómo hago para que sea mucho más eficiente, más productivo? La realidad es que hoy el 90% ya han utilizado algún tipo de inteligencia artificial, pero cuando hablamos del desconocimiento, cerca de un 30% no tienen ni idea realmente cómo utilizarlo. Entonces ahí también vemos una brecha de, ok, ya también llegó para quedarse, pero ¿cómo hacemos para potenciar ese conocimiento y que al final las personas lo estén utilizando de una manera que pues realmente les aporte? Esas dos tendencias. Y la última, que se me escapa, pero me quedaría con esas dos, con nómadas digitales y inteligencia artificial. Buenísimo, muchas gracias Laura Pulido, Head of Sales de WeWork, un aplauso para ella. Y ahora también vamos a abrir el espacio para preguntas, así que aquí hay una. Gracias. Buenas tardes. Regálame tu nombre. Juan Vélez, mucho gusto. Bueno, quisiera saber qué estrategias o herramientas se pueden utilizar para garantizar esa flexibilidad de la que hablas, pero sin desdibujar los procesos de empresa, o sea, que siga siendo eficiente y garantizar que la persona que está trabajando remoto no está haciendo cualquier otra cosa dentro de su tiempo laboral. Bueno, ahí te comparto dos experiencias. La primera, y te comparto la de WeWork. Nosotros nos dimos a la tarea de entender cuál podía ser ese modelo. Hoy estamos en un modelo, ni siquiera es 2x3, pero nos sentamos a entender cuál era el día que todas las personas teníamos que ir sí o sí a la oficina y enmarcar ese día con unas dinámicas de reuniones presenciales y estratégicas. No que lo que tú vas a hacer el martes lo puedas hacer el lunes, no, vas el lunes porque hay un propósito. Entonces el lunes estamos 100% presencial. Otro día, nuevamente desde HQ, y lo que se le recomienda a los líderes es que esté organizando sus reuniones con su equipo para que haga sentido el que vayan.
brainstorming, anotar en el tablero, estar haciendo una discusión face to face, porque sí, la realidad es que cuando estamos cara a cara, todo lo que tiene que ver con comunicación, toma de decisiones, seguramente es más rápida. Hay otros 2 días que es desde cualquier edificio, entonces ahí lo enmarcamos en un modelo híbrido en donde, que eso también es bien importante, modelo híbrido no es que necesariamente te quedes desde la casa, o sea, combinas un espacio de tu oficina con otro espacio que puede ser un café, estás en otra ciudad, estás desde la casa o estás desde cualquier otro lado en donde puedas ejercer tu labor. Entonces son 2 días desde cualquier edificio y generalmente lo que pasa es que la gente va donde vive más cerca. Entonces ahí se combina con el tema de, ok, tengo un propósito de ir a la oficina, quiero cambiar de ambiente, tengo un buen internet, pero me queda cerca de la casa. Entonces no tienes todo este tema de grandes desplazamientos, que en una ciudad como Bogotá, pues ya sabemos que podemos presentar grandes retos. Y un día para que trabajes donde quieras trabajar. Entonces también se les da una organización semanal en donde tú puedes elegir, pero enmarcada en unas directrices. Ahora, por otro lado, es muy importante empezar a medir con KPIs. Si al final lo que debería importar no es qué estás haciendo en la casa, sino que te estén presentando los resultados. Entonces, hoy las conversaciones con líderes de recursos humanos es cómo enmarcan un plan estratégico de seguimiento de KPIs, que la pregunta no sea qué estás haciendo, porque estás viendo los resultados. Entonces, en esas 2 maneras te diría que lo podrías enmarcar. Buenas tardes. Buenas tardes. Byron Hernández. Quería preguntarte algo. Bueno, yo he tenido la suerte de probar WeWork tanto aquí en Colombia como fuera. La verdad que me parece espectacular cuando lo conocí. De hecho, Bogotá, Medellín me parece espectacular. Me gusta mucho el funcionamiento que tiene, pero detrás me gustaría preguntarte sobre el tema financiero, ¿no? En 2021 WeWork tiene una caída de 2.700 millones de accionistas y está pendiente de su resalida en bolsa, no se sabe. Aún así las acciones están bajas actualmente a nivel mundial, ya no solo aquí en Colombia, porque aquí viene ya ahora mucha gente, como dicen, nómadas digitales, demás, que están aprovechando y vamos, es espectacular. Pero a nivel mundial, ¿cómo está WeWork para los próximos años? Creo que esto es interesante, no es un consejo de inversión, hay que decirlo también. Brian, muchísimas gracias y gracias por esta pregunta, porque seguramente cuando dijeron Laura Pulido de WeWork es la pregunta que todos querían saber o que muchos tenían dudas. Y te cuento qué está pasando en Latinoamérica y es una evolución importante que hemos tenido. Entonces, y también te cuento que estoy desde el 2019 en WeWork, así que he tenido la oportunidad de estar en todas las fases de lo que seguramente ustedes han escuchado, desde un IPO fallido hasta un cambio de estrategia corporativa a lo que estamos hoy en día. Puntualmente para Latinoamérica en 2021 entramos en un modelo de joint venture en donde hoy en día somos independientes tanto financieramente como a nivel corporativo de global. Cuando hablamos de global, estamos hablando puntualmente de Estados Unidos. Entonces, la situación que ustedes vieron de Estados Unidos, en donde fue un Chapter 11 que es reorganización empresarial y no es un Chapter 7 que es liquidación, y eso es una gran diferencia, porque si se han dado cuenta, pues la marca continúa y los servicios continúan. Para el caso de Latinoamérica, estamos en este joint venture que estuvo de alguna manera totalmente independiente a lo que estaba pasando en Estados Unidos. Con esto que les quiero compartir, Colombia puntualmente es el país que a nivel región realmente está liderando los resultados financieros. Nosotros llegamos a tener ocupaciones históricas del 85% el año pasado, cosa que no veíamos ni siquiera antes de pandemia, sí con un inventario menor, pero no habíamos logrado estas ocupaciones y empezamos a generar márgenes positivos, cosa que tampoco había pasado en el pasado. Entonces, para responderte, puntualmente Latinoamérica estamos en un buen momento y Colombia estamos con muy buenas ocupaciones, con márgenes positivos y por supuesto, y me encanta que conozcas WeWork, pues te habrás dado cuenta seguramente que los servicios no dejamos de prestarlo y por el contrario, pues siempre estamos buscando evolucionar y mejorar. Hola Lau, me llamo Víctor y tengo 2 preguntas. Una es, ¿cómo podemos crear la estrategia de felicidad corporativa? Y la otra sería, ¿cómo desde WeWork cuidan la salud mental de sus colaboradores? Gracias. Bueno, entonces, empiezo por la segunda y gracias por preguntarlo, porque la verdad es que para mí uno de los grandes pilares en mi vida personal es la salud mental y tengo la fortuna de contar con WeWork, en donde dentro de su estrategia y puntualmente tenemos un beneficio a través de Therapify, en donde
Contamos con este aliado para tener sesiones de terapia 6 veces al año. Está abierto para absolutamente todas las personas. Es uno de esos grandes beneficios con el que hoy en día contamos. Tenemos puntualmente beneficios en términos de salud física que también impactan la salud mental y es una alianza con Fitpal. Entonces, de la mano de estar haciendo un acompañamiento con psicólogos y psiquiatras, es un acompañamiento también de poder estar, o sea, de tener esos espacios diferenciales que apunten a la salud física y con toda la flexibilidad que desde WeWork también damos a los empleados, pues definitivamente sí nos hemos encontrado con casos en donde personas que también les compartía tienen hijos, pueden pasar más tiempo con sus hijos. En mi caso particular, mis papás no viven en Bogotá y tengo la fortuna de estar viajando a la ciudad donde viven precisamente para compartir tiempo con ellos. Así que en esos 3 te pueden marcar cómo lo hacemos en WeWork. Ahora, la estrategia de felicidad corporativa. Es bien importante entender el perfil de empleados, número 1, porque dependiendo de la generación es totalmente distinto el que estemos planteando estrategias si la generación es o millennial o centennial o generación X. Entonces, 1, entender nuestro perfil. 2, escuchar. Creo que antes de marcar cualquier estrategia es entrar a preguntar qué es lo que les gustaría tener. En WeWork nos pasó que en algún momento teníamos unos beneficios que realmente ni siquiera utilizábamos y pues no los utilizábamos porque no los queríamos, entonces ¿para qué los teníamos? Entonces hay que escuchar, hay que entender qué es lo que realmente están pidiendo los colaboradores y con base en lo que necesitan y lo que demandan empezar a plantear esta felicidad corporativa. Pero en términos generales y respaldado por el estudio, todo lo que tiene que ver con flexibilidad debería ser ese no negociable. O sea, al entender que hoy en día la productividad no se afecta por un modelo de trabajo híbrido, creo que es la clave. Y siendo esa la base, puedes empezar a establecer o a enmarcar toda esta estrategia de felicidad corporativa. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por la charla. El estudio, si nos puedes decir cuándo lo podemos descargar, va a estar abierto para que todos lo podamos tener. Sí, va a estar abierto para que todos lo podamos tener. Les vamos a estar compartiendo un código QR para que lo puedan descargar, y que también lo puedan compartir. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, un aplauso para Laura. Muchas gracias.